Espacio contratado por el Ministerio de Educación. Ya comienza La Buena Educación. Lo que aprendemos nunca olvidamos, todo depende cómo lo enseñamos. Escucharemos con mucha atención que está sonando por la radio ya La Buena Educación. ¿Cómo están, queridos amigos? Yo soy Javier Echevarría y este es La Buena Educación. Como todos los sábados, estamos de 9 a 10 de la mañana en Radio Capital y en Capital TV, en el canal 552 de Movistar, en la señal digital de 3.1 y en Claro en el canal 15 o en el 515 de HD. Hoy vamos a hablar de la cultura ambiental en nuestros hogares. Y tenemos la pregunta para ustedes: ¿cómo promueves en tus hijos la cultura ambiental? Y la llamada, vamos a abrir los teléfonos, pueden llamar al 212-5353 para Lima y 0824-802 para provincias. También nos pueden escribir al Twitter como @LBEPerú o en mi Twitter como @JJEchevarría o en el Facebook como La Buena Educación Perú o también si quieren en mi Facebook como Javier Echevarría Oficial. Y tenemos a Miriam Ventura, especialista de la Unidad de Educación Ambiental de la Dirección de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación. Bienvenida, Miriam. Buenos días, Javier. Y a Rosa Morales Sarabia, directora general de Cambio Climático y de Certificación del Ministerio del Ambiente. Bienvenida. Buenos días, Javier. Les cuento algo. ¿Sabían que este domingo 22 de abril celebramos el Día de la Tierra? Esta fecha sirve para generar conciencia en el mundo sobre la necesidad de proteger el hogar que habitamos, y la urgencia de valorar y conservar la biodiversidad con la que cuenta nuestro hogar. Así también sobre la superpoblación del planeta, la contaminación y el uso irresponsable de los recursos naturales. Y todas estas cosas que estoy mencionando, de alguna manera la información flota en el ambiente, pero no necesariamente está incorporado en muchas personas en sus comportamientos y a veces menos en su hogar. Cuéntenos un poquito sobre cuál es la cultura, qué es cultura ambiental. Miriam. Bien, Javier, definitivamente lo que dices es muy cierto. Sabemos que es una necesidad, sabemos que es un problema, pero nos cuesta interiorizarlo. La cultura ambiental tiene que ver justamente con la forma en cómo nos relacionamos con nuestro entorno, ¿no? con nuestro ambiente cercano. Tiene que ver con nuestras acciones, con nuestros comportamientos, y es por tal motivo que se requiere justamente fomentarlo en los hogares, fomentarlo en la escuela, ¿no? A fin de desarrollar pues prácticas conscientes, ¿no? Y sobre todo efectivas que puedan contribuir a las soluciones. Sí, ¿por qué crees que nos cuesta tanto? Nos cuesta, uno, porque de repente no estamos informados, ¿no? Simplemente las acciones se hacen por hacer en muchos casos, simplemente porque de repente llega una fecha y hay que cumplir con el calendario, pero nos falta de repente tener mayor conocimiento de lo que nuestras acciones puedan implicar. Al saber lo que hacemos, ¿no? Vamos a ser conscientes de los efectos que van a tener y por lo tanto vamos a realizar las cosas con mayor voluntad, ¿no? Sabiendo lo que se hace. Yo a veces me pregunto si el no tener conciencia ambiental, ¿no? El no cuidar la tierra, es porque no te interesa la tierra o no te interesa el otro. Y el otro, estoy hablando no solamente de los seres humanos, sino el otro. Así es. Tenemos muchas veces la visión de que todo es, lo que está a nuestro alrededor es simplemente para servirnos de él, ¿no? Y pensamos que solamente somos los humanos, ¿no? Entonces, también hay que tener en consideración que somos parte de un sistema, que compartimos este planeta con otros seres vivos, ¿no? Y justamente esa es la intención de generar la reflexión, ¿no? De generar la conciencia de este hecho, ¿no? De que somos parte de un sistema. Claro, y dime, Rosa, ¿y esto del Día de la Tierra, cómo surgió y por qué tendríamos que celebrarlo? Mira, reflexionando un poco sobre tu pregunta anterior y relacionándola con esta, creo que un mensaje bien importante para todos los oyentes y para todos los peruanos en general. Así, el micro. Okay, es que cuando se habla del ambiente no es que estemos hablando de algo distinto de nosotros. Claro, ¿no? claro. Siempre se dice, bueno, hay que hacerlo por la tierra, hay que hacerlo por los animales y porque te gustan, ¿no?
Pero ese no es el punto. El punto es que nosotros somos parte de este ecosistema y es parte de nuestro bienestar. Claro. Entonces tú decías por la tierra o por el otro. ¿Y qué hay de nosotros mismos? ¿No? Nosotros mismos no queremos una mejor calidad de vida para nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, etcétera. O sea que en el ¿no? fondo me dices, y me parece una excelente reflexión, que este supuesto no interés por el otro, por la tierra, en el fondo esconde una poca valoración por ti. Por uno mismo, ¿no? Por su presente y su futuro inmediato y su futuro de largo plazo. Y ahí estamos hablando de repente un poco más de la propia especie, si se quiere. Claro. Pero es bien importante recordar que nosotros podemos vivir en un edificio hoy día o en una casa, pero ¿de dónde salió? Salió de todos los materiales, de toda la base productiva, y si eso no existe después, ¿qué va a pasar? Claro. ¿Qué va a pasar? Claro, yo me pregunto, por ejemplo, porque me gusta esta imagen del planeta como nuestro hogar, ¿no? La palabra hogar. Y me pregunto, ¿no? ¿Es posible una persona que su hogar lo cuide bastante, ¿no? Que siempre esté impecable, que cada cosa no tenga mucho cuidado, que haya mucho orden, que sus seres queridos también estén cuidados, que haya una conciencia y que de la puerta para afuera sea lo contrario? Exactamente, esa es la contradicción, ¿no? Esa es la contradicción y esa es la dicotomía del comportamiento que algunos tenemos o tienen. Claro, pero me ¿no? pregunto si de alguna manera eso sucede. Es decir, tengo la sensación que las personas que no tienen una conciencia ambiental y no cuidan dentro de su propio hogar tampoco cuidan muchas cosas. Me parecería raro, por ejemplo, alguien que ensucie las cosas en la calle, ¿no? Y en su hogar sean fanáticos de la limpieza. O sea, me resulta raro. De repente pero podrá... ocurre, ¿no? Ocurre, sí, pero puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque tú solamente te restringes si ves tu entorno inmediato, ¿no? La coyuntura, ¿no? Lo más cercano. La mirada de corto plazo, ¿no? La mirada corta, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo que se debe cambiar y yo quisiera comentar que en esa mirada de tener una conciencia o si se quiere una realidad, una aproximación a la realidad un poco más comprensiva, es que se ha aprobado y se ha promulgado esta semana la ley marco sobre cambio climático. Como todos sabemos, el tema de cambio climático tiene dos grandes aspectos. Uno relacionado a las implicancias del cambio climático o de los efectos adversos del cambio climático a través de eventos climáticos extremos y más frecuentes, que es lo que estamos observando, sobre la población, y otro es relacionado a las causas del cambio climático, que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, sobre el tema de las consecuencias, la ley lo que permite es que podamos tener un marco institucional y normativo que tendrá que construirse a través del reglamento de la ley para lograr que nuestros puentes, nuestras pistas, los hospitales, los colegios, la infraestructura que se construye pueda ser más resiliente al cambio climático. Y luego podemos hablar un poco más de algunos otros aspectos más productivos. Por el lado de las causas que tiene que ver con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, también se trata con esta ley de impulsar aquellas oportunidades de producción más limpia, de producción más sostenible, de buenas prácticas, si se quiere, de actividades económicas, que logrando su objetivo principal, que es producir energía, considerando la rentabilidad, que es que la población tenga saneamiento, ¿no? Que se logre la cobertura de saneamiento, también se pueda reducir gases de efecto invernadero. Entonces, solamente para terminar, un último punto es que aquí de lo que se trata es de que el cambio climático o el trabajo sobre el cambio climático trae oportunidades, y que no se trata de que es lo único importante, no. Tiene muchas implicancias y muchas
consideraciones que son beneficiosas en otros aspectos. Puedes reducir pobreza, puedes, contribuir a reducir la pobreza. Claro, seguramente claro, no reducirás claro, la pobreza, claro. ¿no? Pero contribuyes a reducir pobreza. El tema de los plásticos, que está tan importante este año, ¿no? Porque está relacionado al consumo de petróleo también. Y así. Entonces, pero quería hacer ese qué punto, importante, ¿no? porque no solamente estamos hablando de la responsabilidad que tenemos frente al cambio climático, sino también las oportunidades que nos trae como país estar alineados con esto. Y la ley acaba de ser promulgada. Sí. O sea, ahorita. Entonces, eso, digamos, abre también un nivel de conciencia y un nivel de acciones posteriores a la ley. Y yo quiero seguir invitando a la gente para que reflexiones y digas, ¿tú qué estás haciendo en tu hogar? ¿Cómo tú incentivas una cultura ambiental con tus hijos en tu casa? ¿O serán tus hijos los que están haciendo algo contigo? Y tú eres el resistente, tú eres el que no te gusta. Porque a veces, con respecto a este tema, son los chicos los maestros, que tienen más conciencia que los adultos. Llámenos al 212-5353 o al 0800-24-802. Y también quería preguntarles algo, porque una de las cosas que también pasa con respecto al cambio climático y como dices tú, hay que ver las consecuencias y ver cómo se reducen estas consecuencias y también ver las causas, por lo menos para que no siga habiendo tantas consecuencias. También me sucede, y lo he visto en mucha gente, a veces como una especie de desesperanza, es decir, ¿no? O sea, todo está tan... ¿Qué tanto puede uno hacer, ¿no? Para evitarlo? Y como que siempre es como tan grande, ¿no? ¿Cómo estamos con respecto al cambio climático? ¿Cómo estamos? Efectivamente, hoy la ciencia, en primer lugar, ya hace una relación entre estas emisiones de gases de efecto invernadero, que lo que ocurre es que se acumulan en la atmósfera y ocurre una exacerbación de esta cantidad de gases. Hay muchos gases, demasiados, más de los que la naturaleza puede reciclar. Como una olla de presión. Vamos a decir, ajá. Y eso altera el sistema climático. Entonces, al alterar el sistema climático se producen estas variaciones que se observan. Y de hecho hay científicos, incluso peruanos, como Ken Takahashi, por ejemplo, que han encontrado evidencia entre el cambio climático y la frecuencia e intensidad del fenómeno del niño. Aunque no podamos predecir todavía en qué momento va a haber un niño extremo, sí hay una relación entre mayor frecuencia y mayor intensidad. Entonces, digamos, eso ya... era algo que como población lo sentíamos, ¿no? Decíamos, pucha, claro, con el cambio climático, mira lo que está pasando. Pero ahora científicamente sí se ha encontrado esa relación. Esta relación, ¿no? Por supuesto, la ciencia se desarrollará mucho más y podrá, ojalá, ayudarnos a predecir el momento exacto en donde ocurra, pero existe un principio que es el principio precautorio, por el cual tú no puedes esperar a que pasen las cosas sin estar preparado. Claro, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, ¿qué se puede hacer para que las infraestructuras sean más resilientes? Hay ya desarrollos que el Estado peruano ha hecho a lo largo de los años que te permiten hacer análisis de riesgo en un contexto de cambio climático. Entonces, usar esas herramientas que ya existen va a ser bien importante para lograr estas reducciones. Pero, por ejemplo, de con respecto a la capa de ozono, ¿cómo estamos? El asunto es que la capa de ozono es otro problema relacionado pero distinto. Okay. Muchas veces se confunde el tema del cambio climático con la capa de ozono. Uno de los tantos aspectos. Sí. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, Ajá. no es lo mismo. Hay gases que producen los dos efectos. Okay. El asunto es que lo de la capa de ozono tiene que ver con la radiación, ¿no? Mientras que lo otro tiene que ver con el sistema climático. Okay. Y por ejemplo, los glaciares que estaban ahí descongelando, ¿cómo va eso? Que se están, Sí, se sigue, claro. Ahí no hay ningún tipo de no se ha podido detener nada. Se siguen derritiendo, vamos a decir, porque las temperaturas están siendo más altas en promedio, aquí estamos hablando de promedios, y por lo tanto no se llega a las bajas temperaturas que se requiere para que se forme la masa glacial,
¿no? O hay menos periodos en donde se forma y más periodos en donde se derrite. Claro, y una de las cosas que a mí más me asombra es el tema del plástico, y tú lo habías mencionado, y claro, a veces por las redes sociales constantemente vemos estas imágenes de casi países o continentes de plástico en el mar, ¿no? Pero también se ven iniciativas de gente que quiere usar el plástico para construir carreteras, casas, y uno ve eso y le da esperanza, y dice, pero con esto entonces ya se va. Pero después viene el siguiente video donde ha crecido la masa en el plástico. Entonces, pucha, ¿cómo estamos con eso? Miriam. Sí, efectivamente, ¿no? La producción, la acumulación de los plásticos es realmente preocupante, ¿no? Y justamente hace la necesidad de generar esta reflexión y de generar acciones concretas, ¿no? Uno, en el sentido de regular su producción, porque como siempre en los mensajes, en las campañas, ¿no? Reusa, reduce, lleva tu bolsa de tela, ¿no? Pero ¿y qué hay de la propia producción? Pero claro, eso no está en nuestras manos, ya eso es una cuestión ya de decisiones, ¿no? A nivel de gobierno, a nivel de acuerdos entre la propia industria, ¿no? Pero sí está en nuestras manos justamente el reducir su uso, perfecto, el utilizar alternativas, ¿no? De materiales, porque de todas maneras necesitamos algo con que transportar, claro, con que guardar de y repente. surgen varias iniciativas de eso, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando como esto, pero antes, este 29 de abril a las 10 de la mañana, la Dirección Regional de Educación de Lima, junto a la Municipalidad de Lima, llevará a cabo la bicicleteada por el Día de la Educación Básica Alternativa como parte de las actividades de Lima en Bici. El punto de partida será en la Plaza de Armas de Lima. La inscripción es gratuita. Y seguimos con La Buena Educación. El profe recomienda. Este domingo 22 de abril celebramos el Día de la Tierra, una fecha propicia para reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones y hábitos en el planeta Tierra y sobre lo que podemos hacer a diario para cuidarlo. Apagar las luces, desconectar los electrodomésticos que no se van a utilizar, cerrar bien los caños, utilizar bolsas de tela para las compras, reducir la generación de residuos. Poner en práctica la reutilización y el reciclaje son algunas de las acciones que no solo permitirán cuidar el ambiente, sino también transmitir valores a nuestros hijos como el amor, respeto, responsabilidad y solidaridad. Recuerda, se educa con el ejemplo. Seguimos en La Buena Educación y estamos hablando de cultura ambiental, y justamente la pregunta para ustedes es ¿qué cosa estás haciendo en tu casa con respecto a la cultura ambiental? ¿No? Es un tema del cual se habla, te importa, a tus hijos les importa más que a ti. Llámenos al 212-5353 o al 0800-24-802. Y Rosa, me ibas a comentar algo con respecto al plástico. Sí,
quería comentar un par de cosas. Primero, que es bien importante que la población sepa que se está debatiendo, o sea, está en el debate, está en el ambiente, una discusión sobre que el Perú también tenga una ley que tenga como objetivo reducir la producción y uso del plástico. Entonces, eso creo que vale la pena que la población esté atenta y que apoyen esa iniciativa cuando se debata. En segundo lugar, contar solamente una experiencia que tuve el año pasado en verano, cuando fuimos como Ministerio del Ambiente a hacer una campaña de limpieza después del fenómeno del Niño y de los huaicos. Y muy cerca de Lima encontramos que el huaico se había llevado una cantidad de plásticos, y entre ellos, una cosa que me impresionó personalmente mucho fue el tema de que habían bolsas absolutamente gigantescas de cañitas de plástico. Wow. Entonces, eso es muy difícil que se degrade. Entonces, yo en mi vida personal, tú preguntabas, ¿qué hace uno en su vida personal? Yo no uso cañitas. Cuando voy a un sitio, pido que por favor no me den la cañita, porque en realidad no hay una necesidad que no se pueda dejar de usar la cañita, ¿no? Claro. Y luego lo otro, también respondiendo a tu pregunta de qué se puede hacer, hay las famosas 3 R's, ¿no? Reduce y se pone primero, no se pone primero porque sí, se pone primero porque eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cómo no usar cañita? Reducir nuestros consumos en general, ¿no? En general. Y si estamos hablando de plástico en particular, conversábamos aquí también que hay productos de un solo uso. Entonces, ¿qué sentido tiene usar una bolsa, la botas y la tiras? Entonces, ¿cuál fue la utilidad? ¿Por qué el planeta necesitamos extraerle al planeta tantos recursos para luego desecharlos inmediatamente en menos de un segundo? Claro. Luego está el reuso, ¿no? Bueno, una vez que ya tengo el producto, pues lo reuso tantas veces como pueda, porque eso también reduce el consumo. Y en última instancia está el reciclaje. Y el reciclaje implica cambiar la composición, y aquí voy a ser un poco técnica, química del producto, y no todo se puede reciclar. Por ejemplo, los envases estos de Tecnopor, esos ya no se pueden reciclar. Claro, eso se pueden reusar. Se pueden reusar, pero ya no se pueden transformar en otra cosa que te sirva. Ok, excelente. Y cuéntame, Miriam, ¿qué se está haciendo, digamos, en la escuela en términos de educación ambiental? Bien, en la escuela, bueno, trabajamos la educación ambiental. Es un hecho bastante importante el considerar que como parte del currículo nacional es uno de los enfoques transversales, el enfoque ambiental. Entonces, como tal, ¿no? Justamente por su característica transversal, hace que se trabaje desde las distintas áreas, desde las áreas matemáticas, desde las ciencias, desde la comunicación, ¿no? Entonces, justamente es a través de estas áreas, a través de las acciones que se trabajan en las aulas, que se promueve justamente la práctica, ¿no? De acciones en favor del ambiente. Pero obviamente estas tienen que estar enmarcadas en lo que se viene desarrollando en la propia clase, ¿no? Y la idea es que justamente estas acciones sean observables, ¿no? Que se promuevan actividades, estrategias para que las acciones que se realicen se puedan visibilizar y no solamente sean una cuestión que esté considerada en el documento. Claro, ¿no? A mí me da la impresión, y dime si me equivoco, Miriam, que la educación tiene, o sea, un rol fundamental en la educación ambiental, digamos, el colegio, y creo que más que otras cosas, porque es donde menos hacen los padres. Así es. Entonces, sí, ahí es como que no hace nada, ¿no? Con respecto a la educación ambiental, muy pocos, y que la escuela, a través de la transformación del hijo, puede llegar a que el padre cambie su hábito. Tenemos una llamada, Julio de Comas. Aló, Julio. Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Primero, para saludar ese tema muy importantísimo en desarrollo de la familia y los hogares. Gracias, Julio. En casa nosotros promovemos mucho la cultura del reciclaje, que es una manera de proteger nuestro planeta. En primer lugar, mi padre me enseñó a poder separar el papel, el plástico, y en realidad, aunque no crea mucha gente, es un ingreso adicional. O sea, además de mejorar nuestro planeta,
eso nos ayuda a nosotros también a generar ingreso adicional. O sea, lo separan y luego lo venden. Exactamente. Entonces, es una manera de que nosotros promovamos también promovamos el cuidado del planeta. Excelente. Y asimismo poder recibir ingreso adicional, ¿no? Wow, Julio, mira, realmente te felicito y me encanta que luego de lo dicho, en donde veo que en los hogares no se hace mucho, Julio llame para decir, pero en mi casa sí, y que de pronto pueda haber más hogares que lo hacen, ¿no? Porque ojalá sea la mayoría, y ojalá que yo esté equivocado y que realmente la mayoría de los hogares sí están haciendo cosas por el medio ambiente, pero la escuela tiene que tener un rol absolutamente protagónico en esto, ¿no? Definitivamente, ¿no? La escuela es el espacio donde se forma de manera integral a los estudiantes y particularmente desde la educación ambiental, esta formación integral también apunta a que sean personas conscientes, personas críticas, personas participativas que puedan involucrarse justamente, ¿no? En estas temáticas de los problemas ambientales. Y esta participación de los padres es importante, ¿no? Sobre todo porque efectivamente en la escuela se trabaja y requiere el refuerzo en el hogar, claro, ¿no? El acompañarlos, el involucrarse de repente, qué se está haciendo en el colegio, cómo podemos de repente fortalecerlo en el propio hogar. No solamente es esta cuestión de la segregación de los residuos, ¿no? En separar los cartones, los plásticos. Hay muchos otros ámbitos en que podemos contribuir al cuidado de nuestro ambiente, ¿no? El hecho de consumir de manera responsable, el de utilizar la energía, el agua también de manera regulada, de manera responsable, el poder valorar nuestra biodiversidad, ¿no? El poder preocuparnos también sobre este caso, por ejemplo, del tráfico de especies, ¿no? El tráfico ilegal de especies silvestres, la reforestación. Hay muchas prácticas, ¿no? Que se pueden trabajar. Y me da la impresión, Miriam, dime si me equivoco, que es una enseñanza en la escuela que los niños tienen menos resistencias. Así es, ¿no? efectivamente. O sea, es como que a todo el mundo le gusta ese curso, digamos. Efectivamente, la práctica engancha mucho a los estudiantes, hay mucho interés. No es un curso, lo importante es transversal, se trabaja desde todas las áreas. Y sí, entonces hay un insumo en los propios estudiantes que debe de potenciarse, ¿no? Los chicos por naturaleza tienen interés, tienen este apego. Y es justamente por ahí por donde tendríamos que entrar a tallar tanto docentes como padres de familia. Y tenemos otra llamada. ¿Aló? Wendy. Listo. ¿Aló? Buenos días. Hola, Wendy. ¿Cómo estás? ¿De dónde llamas? De Surquillo. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por fin entró mi llamada. ¿Qué tal, Wendy? Dime. Sí, justo ¿cómo se llama? Me interesa el tema y bueno, yo personalmente lo hago y de verdad que me peleo con mi novio, me peleo, o sea, con mi familia para que pueda reciclar, porque de verdad que, el mundo, está de verdad, bueno, mucha gente, ¿no? Que desconoce de este tema, ¿no? Y no le interesa, ¿no? Es basura y cosas así. En cambio, yo hago mis manualidades, no sé, ejemplo, las bolsas, lo separo y bueno, cada cierto tiempo lo llevo a un lugar. Y me gusta, no sé, me gustaría con quién contactarme y bueno, no sé, hacer ese tipo de reciclaje como ir a lugares y juntar, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Wendy, por tu llamada. Y qué interesante que diga, no me toque pelear. Claro, más que pelearse con el novio o con la familia, se pelea uno con un sistema de creencias, con un hábito, con un programa ambiental que es difícil a veces de sacar, pero la conciencia te permite despertar. Así es. ¿Qué está haciendo el Minedu? No sé si en estos últimos minutos nos pueden contar un poquito más cómo impulsa el Minedu la educación ambiental. Sí, justamente te mencionaba que es un enfoque transversal, ¿no? Y justamente apunta a que se pueda trabajar en las propias acciones pedagógicas y también en las acciones de la propia institución. Entonces justamente se anima a las instituciones que incorporen justamente a partir de un diagnóstico, ¿no? A partir de identificar alguna problemática de su contexto, ¿no? Puedan insertar acciones, actividades, ¿no? En sus documentos de gestión, de tal manera que toda la institución se vea involucrada
y también en la parte pedagógica, es decir, en lo que se va a trabajar directamente con los estudiantes. Excelente. Y bueno, Rosa, ya nos estamos viendo las últimas cosas que quisieras mencionar con respecto de tema, algunos consejos que podemos recibir. Sí, solamente resaltar que en las dos llamadas es bien importante, y no lo han dicho, pero está implícito el rol de los gobiernos locales para el reciclaje, para ayudar a la población a reciclar, porque uno puede hacerlo en su casa y después dice, bueno, ¿y esto a dónde lo llevo? Y eso es una tendencia que está ocurriendo con mayor frecuencia. Además, también en las llamadas uno puede ver que tenemos nosotros un rol como ciudadanos, pero también como consumidores. Vivimos en una economía de mercado, entonces las señales de mercado son súper importantes. Si nosotros decimos en el supermercado, no quiero bolsa y llevo mis bolsas de tela o de papel, entonces eso le da una señal al proveedor de este servicio. Claro. Y finalmente, solamente felicitar al Ministerio de Educación por su programa, por invitar al Ministerio del Ambiente y resaltar que los jóvenes y los niños de hoy son nuestro presente, ¿no? Antes decíamos nuestro futuro, no, claro. Son el presente, ¿no? El presente y el futuro. Claro. Y a mí también me encanta ver a dos personas de dos ministerios, porque esas son las cosas que necesitamos como país, poder unirnos para que realmente mejoremos. Muchísimas gracias por haber venido. Y antes de ir a la pausa comercial, postula a tu candidato a la condecoración de palmas magisteriales. Atención, entidades públicas y privadas a nivel nacional. Recuerden que tienen hasta el 30 de abril para presentar a sus candidatos a ser condecorados con las Palmas Magisteriales 2018. Para más información ingresa a www.minedu.gov.pe y volvemos después de la pausa comercial. Muchas gracias. El tip de la semana. La cultura ambiental empieza en el hogar. Anima a tus hijos a identificar problemas ambientales de su entorno y conversa con ellos sobre sus causas y efectos. Impúlsalos a asumir compromisos y a participar activamente en su solución, ya sea cambiando algunos hábitos o proponiendo y participando activamente de proyectos ambientales. Haz que ellos sean agentes de cambio a favor de nuestro planeta. Muy bien, mañana es el Día de la Tierra y vamos a seguir hablando del medio ambiente, pero esta vez vamos a hablar de lo que hacen los estudiantes de alto rendimiento, ¿no? De qué manera trabajan. Y está aquí nuestro invitado Walter Bazán, especialista en ciencias para los colegios de alto rendimiento, los COARES. Bienvenido, Walter. Gracias por la invitación y estamos por aquí para compartir un poco la experiencia que se desarrolla de los colegios de alto rendimiento a nivel nacional. Excelente, y justamente vamos a dar un informe porque estos colegios de alto rendimiento de Piura fueron parte de una actividad educativa de sensibilización sobre el tema ambiental y presentaron proyectos y participaron en un conversatorio sobre la conservación del planeta Tierra. Entonces vamos a conocer en qué vienen trabajando estos estudiantes de alto rendimiento en Piura. Veamos. Okay. Cada 22 de abril, las escuelas de todo el país celebran el Día de la Tierra. Para los estudiantes de los colegios de alto rendimiento, COAR, esta fecha no es la única en la que se preocupan por el planeta, pues aplican el conocimiento científico para plantear proyectos ambientales y resolver problemas que afectan a sus comunidades. Desde un principio en las escuelas promover una cultura ecológica para en un futuro ser unos ciudadanos activos que promuevan el cuidado de la naturaleza. Por ejemplo, en el sitio web que yo creé para dar a conocer mi comunidad, mostré muchos lugares naturales para que así las personas de mi país y el mundo se den cuenta de que somos muy ricos en naturaleza y debemos cuidar. Para trabajar proyectos que logren cambios en el ambiente, se necesita sensibilizar a los involucrados sobre la contaminación y el tratamiento de residuos sólidos.
Los estudiantes de alto rendimiento también preparan compost y mejoran áreas verdes en zonas críticas aledañas a sus escuelas, convirtiendo basurales en jardines. Los residuos inorgánicos se reusan para generar nuevos objetos de valor ambiental. Nuestro proyecto que más resaltó fue Vida Árbol, el cual se basaba en sembrar plantas y contribuir no solamente con nosotros mismos, sino también con todos, ya que los árboles son vida para nosotros. El COAR Piura organizó un conversatorio sobre el futuro ambiental de la región y las acciones urgentes a desarrollar. Este tema fue dialogado con la consejera de la Embajada de Estados Unidos en Perú. Excelente, ¿no? El entusiasmo, la gana, cómo están metidos, cómo les interesa este tema a los estudiantes, ¿no? Cuéntanos, Walter, ¿qué proyectos de cuidado del medio ambiente destacaron en esta presentación? Bueno, en realidad me gustaría empezar primero con lo que la alumna ha comentado en el video. Excelente. Excelente. Primero, el hecho de una cultura ecológica, ¿no? Que es muy importante como futuros ciudadanos, ¿no? Y justamente habló también de ciudadanía. Y dijo que no es la única fecha, no es porque sea el Día de la Tierra tengo que hacer una actividad, sino esto es producto de una actividad que los chicos desarrollan en cuarto y quinto de secundaria denominado CAS. Ajá. Y un proyecto CAS, denominado CAS, Creatividad, Acción y Servicio, de manera bimestral ellos generan proyectos que se proyectan a su comunidad. Y muchos proyectos de ellos son ambientales, pero también hay proyectos que involucran a albergues infantiles, atención a asilos ancianos. Ajá. También ellos se involucran en el hecho de que muchos estudiantes de su entorno requieren de un reforzamiento académico y van a dictar clases de inglés, de matemática, de química y se proyectan a su comunidad. Qué bonito ese nombre, creatividad, acción y servicios. Así es, y desarrolla muchas habilidades porque al fin el estudiante es consciente de su problemática y es actor de cambio. Claro. Porque al final de toda esta actividad ellos reflexionan sobre este proceso, que es un componente principal y obligatorio del programa de diploma que los chicos están inmersos, ¿no? Excelente. ¿Y cuáles destacaron en esta presentación? Bueno, en realidad, a nivel nacional, en todas las regiones han venido trabajando. Si nos proyectamos al video que hemos observado en Piura, Piura es una ciudad y en realidad el COAR, el Colegio del Rendimiento, se ubica en una zona denominada 24 de octubre, que es un centro poblado y está rodeado de quizás de suelo infértil, todavía hay una población que está adaptándose en construcciones, pero que está descuidando el área verde. Muchos colegios de alto rendimiento no se ubican en la ciudad. Ellos se ubican en algunos distritos, algunas provincias y tienen el acceso y el espacio para poder proyectarse, generando, como dijo, compost, generando invernaderos, recuperando algunos lugares, lagunas, ríos que han sido contaminados por la agricultura, por la actividad humana, como por ejemplo la minería o el hecho de la extracción de la erosión de los suelos, ¿no? Entonces, los estudiantes son en realidad muy críticos de su realidad, pero también son factores de cambio, ¿no? Claro, son críticos, pero están pensando en soluciones. Así es. Y digamos, si en este conversatorio estaba ahí la consejera de la Embajada de Estados Unidos, escuchando a estos chicos, alguno de los temas, digamos, hubo temas en común que esta consejera escuchó y que le llamó la atención. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, en realidad los estudiantes manifestaron la preocupación que tienen por el manejo de los residuos sólidos, no solamente dentro del COAR, sino eso nos involucra a todos nosotros. Ajá. ¿Cómo podemos nosotros reutilizar material? Por ejemplo, el plástico. Ajá. Cuando vamos a un supermercado, todo es plástico. ¿Y por qué no cambiamos esa cultura de llevar bolsas, ¿no? Y evitar el uso del plástico? Porque el plástico no es biodegradable. Claro. Y al final termina en los océanos, en los ríos. Los COAR que se ubican en las costas, llámese Tacna, llámese Piura, Tumbes, hacen campañas de recolección de basura en las playas, porque estos generan al final un impacto negativo a los seres vivos de los océanos y repercute en la parte nuestra, ¿no? Claro, es que hay tanto plástico que hasta la cultura se ha vuelto plástica. Correcto. Y hay hasta personas que su mente y su vida es plástica. Así es, así es. O sea, es casi como ya está casi dentro del plástico, ¿no? Correcto, correcto.
Correcto. Ahora, los estudiantes también de tercero de secundaria, ellos desarrollan un proyecto ciudadano durante todo el año. Ellos identifican una problemática y esa problemática tiene que ser fundamentada. Van a fuentes bibliográficas, hacen uso de entrevistas, de encuestas, llamadas telefónicas y durante todo el año van generando propuestas de solución que terminan en un proyecto de ordenanza municipal. Y al fin de año, todas las secciones de tercero de secundaria exponen ante las autoridades de la región para que ellos sean considerados de una u otra manera en la discusión de ese entorno, ¿no? Debe ser esos eventos como bien trascendente, ¿no? Estos adultos escuchando a estos chicos con tanta conciencia, ¿no? Así es, y con tanta seguridad porque ellos son motores de cambio, ¿no? Claro. Entonces, si en esa etapa escolar están asumiendo ese rol, como ciudadanos tenemos la esperanza y la fe de que puedan también generar el beneficio. Primero el cambio de actitud personal, luego viene a la familia, a la comunidad y al país, porque también ellos reciben un estímulo económico en el sentido en que reciben una educación que genera un gasto al Estado y eso lo asumen como un compromiso más adelante de retribución al país, ¿no? Importante eso, claro, porque estos colegios son, digamos, una gran apuesta que tiene el país por estos chicos y ellos son bien conscientes y siempre están pensando en cómo lo van a retribuir. Correcto. Y ellos entran además, parte de estar en estos colegios es tener este compromiso ambiental. Así es. Entonces, ayer conversábamos, por ejemplo, con Pablo Vius, que es el especialista en CAS, y nos decía de que todos esos proyectos, de la gran mayoría de proyectos, más o menos que son 300 proyectos a nivel nacional, más del 50% están destinados al medio ambiente. De los 300, el 50%. A nivel nacional. Yo tengo aquí una lista de los colegios que involucran proyectos medioambientales por regiones. Wow. Por regiones, ¿no? Entonces, es importante esa iniciativa que tiene, en este caso, la Embajada de Estados Unidos, que promociona también el proyecto ciudadano. Y ahí involucra no solamente una especialidad, que vendría a ser el área de sociales, también el área de ciencias. Eso, justamente, porque por un lado está el poder tener mayor sensibilidad, que la gente se dé cuenta, ¿no? Una difusión, pero otra cosa es la solución científica. Así es. ¿Cómo hacen eso? Y sobre eso nosotros, dentro del programa del diploma, ya estudiantes de cuarto y quinto, ellos tienen la posibilidad de elegir una asignatura de ciencias. Puede elegir biología, química, física, o pueden elegir dos asignaturas que son interdisciplinarias. Una de ellas se llama Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud. Y va más allá de una educación física, va en el hecho de que la investigación puede contribuir a mejorar la salud nuestra, practicando ejercicios, actividades de fuerza, resistencia, lo hacen a nivel amateur o a nivel competitivo. Y la otra asignatura que nos involucra ahora se denomina Sistemas Ambientales y Sociedades. Es una asignatura interdisciplinaria que no solamente se ve del ámbito biológico, ecología, biodiversidad, ecosistema, redes tróficas, sino viene el aspecto social, demográfico, el impacto económico, la explotación de los recursos. Entonces, es una asignatura que te genera proyectos de investigación, porque dentro de la asignatura, el estudiante tiene que desarrollar un trabajo de investigación que más o menos, cuarto año de secundaria lleva la asignatura y a mediados de julio el estudiante debe identificar un problema ambiental que se denomina cuestión ambiental, que puede ser problema de suelos, erosión de suelos, uso de fertilizantes, contaminación atmosférica, puede ser contaminación de ríos, entre otras, o contaminación acústica, la bulla, el sonido en las horas, la ciudad, ¿no? Entonces identifican ese problema, sus variables, y hacen un diseño previo. Termina diciembre. Este año, ya en quinto año, en estos meses ya deben estar ejecutando el proyecto de investigación, que demora semanas o meses. Recogen información, recogen datos, procesan los datos y luego empiezan a argumentar desde un aspecto ya más académico, llegan a una conclusión, pero lo más importante de esto es que ellos deben llegar a una alternativa de solución. Y esa alternativa de solución no solamente involucra a su comunidad, a su entorno, sino tiene que tomar en cuenta aspectos del mundo, porque el problema es mundial. Y tiene que identificar cómo este problema de mi localidad
se dio en otro sitio y cómo ellos solucionaron. Ajá. A través de leyes, a través de actitudes. Y hay proyectos interesantes, como por ejemplo en Puno, que me ha impactado, es la importancia que tienen los estudiantes de poder ver el efecto y el impacto del turismo en el deterioro del lago Titicaca, ¿no? Entonces, cómo generar un turismo responsable, un ecoturismo, ¿no? Y hay varios lugares así en el país y varios proyectos de esta manera, ¿no? Extraordinario, pero además me imagino que entre tantos proyectos que al final plantean soluciones, después tiene que implementarlo. Correcto. Es difícil y también los chicos, algunos de ellos se frustrarán al no poder implementar aquello que han generado. Es parte de ese proceso de aprendizaje, porque al final lo que se desarrolla en el estudiante son las habilidades de investigación. Justamente el tema del fracaso en las ciencias es muy importante, porque a la primera no sale. Claro. Y tengo que seguir, intentar, y ahí viene el tema de la perseverancia. Excelente. Porque el estudiante tiene que ser perseverante, porque ese es su espíritu indagador, viene de una curiosidad de un entorno. Claro. Inclusive proyectos, cosas caseras de la casa, en el sentido en que yo cómo puedo reutilizar el agua que puedo que uso, por ejemplo, a sancochar la papa o al cocer fideos o el arroz. Y toda esa cantidad de nutrientes lo desperdiciamos. ¿Por qué no lo usamos en un biohuerto? Y podemos seguir generando, pues, digamos, productos, ¿no? Vegetales de consumo humano, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Walter, por haber venido. El tiempo se ha pasado volando, me parece muy importante las cosas que están haciendo en el COAR. Realmente felicito a estos chicos y esperemos que más adelante volvamos a tocar el tema y quizá con alguno de los estudiantes. Me parece excelente. Gracias por Walter. la invitación y sigamos adelante. Gracias. Y atención, amigo director, este 23 de abril el Ministerio de Educación lanza el registro para estudiantes con necesidades educativas especiales que participarán en las evaluaciones de logro de aprendizaje 2018. Recuerda, solo debes ingresar a umc.minedu.gov.pe/NEE y descargar la guía para conocer los pasos del registro. Con tu apoyo se realizarán los ajustes necesarios para que los escolares participen sin dificultades en la evaluación censal de estudiantes y en las evaluaciones muestrales 2018. Y volvemos con la última parte del programa. Lo que aprendemos nunca olvidamos, todo depende cómo lo enseñamos. Escucharemos con mucha atención que está sonando por la radio ya la buena educación. Y seguimos aquí en La Buena Educación y vamos a cambiar un poco de tema porque ahora vamos a hablar de las acciones para fortalecer la calidad del servicio de educación superior pública. Y para ello tenemos a Pedro Costa Echevarría, que compartimos el mismo apellido. Hemos estado hablando antes del programa, ¿no? Si tenemos algún tipo de lazo, pero no. Director General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. Y cuéntame, Pedro, ¿cómo se fortalece la calidad del servicio educativo justamente en las universidades? Primero, bienvenido. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Bueno, en realidad es un conjunto de actividades
Empezamos por la transferencia de recursos, es decir, les damos recursos financieros a las universidades un poco para que vayan implementando y mejorando el tema de infraestructura, laboratorios, actividades con los estudiantes, etcétera, etcétera. Y después de todo, y luego de eso también entregamos una asistencia técnica a las universidades en distintos tipos, en temas de gestión universitaria, en temas de gestión administrativa, en procesos de compra para equipos de laboratorios. En realidad es una intervención bastante amplia y tiene que ver también con una asesoría permanente que damos a las universidades, tanto las más jóvenes como las que ya tienen ya una determinada cantidad de años, ¿no? Claro, claro. Y sé que van a invertir 120 millones, ¿con cuántos? Este año tenemos programado para actividades directamente de licenciamiento, que es este aseguramiento de condiciones básicas de calidad de la universidad pública, como 120 millones de soles. Este año hemos elegido aproximadamente 21 universidades, 15 de las cuales son universidades que están en el proceso de licenciamiento, es decir, que están obteniendo su autorización de prestación del servicio académico por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Y el otro grupo tiene que ver con universidades que ya están licenciadas, pero a quienes también debemos seguir apoyando para la continuidad del servicio educativo. ¿Cuántas universidades públicas hay en el país? Funcionando 46 universidades. Funcionando 46. Sí, tenemos algunas otras universidades que están creadas por ley y todavía estamos en este proceso de ayudarlas a que inicien sus actividades de funcionamiento. Ok, y ya que han conseguido el licenciamiento, me dice que son 15. Públicas, sí. Tenemos 8 universidades públicas, efectivamente. El proceso continúa. La superintendencia está abocada al tema de otorgar la licencia institucional a las universidades. Es un trabajo en el cual nosotros los acompañamos permanentemente, ¿no? Y de las 46 han elegido estas 21, ¿no? Para digamos, mejorar un poco lo que está sucediendo ahí con este dinero. Sí, por supuesto. De hecho, a ver, este no es el primer año que trabajamos con las universidades. Este es el tercer año que entregamos recursos. En total, para actividades propias de licenciamiento, aproximadamente hemos invertido como 400 millones de soles. El primer año fueron aproximadamente 90, el segundo año fueron como 220 millones, este año tenemos 120. Elegimos en las universidades dependiendo del trabajo que ellos hacen, es decir, cómo ejecutan el recurso que le dan anualmente, el número de alumnos que tienen, las necesidades que tienen. Pero todo recurso está, de hecho, directamente vinculado a la prestación del servicio educativo, es decir, un impacto directo a los estudiantes de la universidad. Claro, porque digamos que como país tenemos conciencia que las universidades, no solamente las públicas, ¿no? Sino que muchas no tienen el nivel y por eso todos los problemas que hay para licenciarse. Pero lo importante es que el público sepa lo que se está haciendo también, ¿no? Y no quedarnos en esta sensación de que sí, sabemos que no está funcionando, sino que cada vez se está invirtiendo más. Porque claro, tampoco tantos recursos no tenemos. No tenemos. No, sería maravilloso pues ponerle un cero más a todo, ¿no? Y a todas las universidades y todo el mundo muy fácilmente dice que hagan esto, pero no todo el mundo pues aporta impuestos como para tener plata en la caja. Si tuviéramos el suficiente recurso haríamos mucho más, pero por ejemplo, mira, hacemos cosas, y no solamente en Lima, porque te podría citar el caso de la Universidad Nacional Agraria, que está en Lima con San Marcos. En la Universidad Agraria hemos financiado programas de movilidad estudiantil, es decir, estudiantes han ido al extranjero a hacer pasantías, lo cual infiere directamente su proceso de formación. Perfecto. En el tema de San Marcos, por ejemplo, los hemos ayudado en temas de proyectos de inversión pública para construir más laboratorios. También se ha contribuido en el tema de la movilidad estudiantil. La Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, por ejemplo, en Ancash, hemos implementado laboratorios, hemos entregado recursos para carpetas, pero al mismo tiempo también les transferimos para más docentes. Entonces, el recurso que entregamos es integral. Lo más interesante del caso, Javier, que eso es importante que todos lo sepan, mucha crítica hay sobre que las universidades no ejecutan el presupuesto que le dan. Todos los años siempre sale un artículo al respecto. Desde que hemos empezado una intervención con el Ministerio de Educación, con las universidades apoyándolos, en términos generales hemos crecido, el primer año se creció aproximadamente 8 puntos porcentuales de la ejecución del gasto en proyectos de inversión, en construcción de laboratorios, aulas, etcétera. Pero al segundo año hemos crecido aproximadamente 20 puntos porcentuales. 20%. Pero el tema es que los acompañamos. La idea es hacer una universidad mejor. Claro. O sea, hay que acompañarlos para ver en qué se gasta. Por supuesto. Porque a veces no es tan fácil decidirlo, sobre todo cuando hay tantas noticias donde no sabes hasta qué proveedor conseguir, porque de pronto hay toda una historia detrás. Entonces, es bueno asesorarlo para que el gasto sea responsable, ¿no? De hecho, lo hacemos. Claro. Nuestra misión es ayudarlos a que mejoren. Claro. Porque ayudando a que mejore la gestión de la universidad,
universidad mejora el estudiante universitario. Eso, el efecto en el estudiante, ¿cuál es? Completamente directo. El estudiante tiene acceso a laboratorios de última generación. El estudiante tiene acceso a una mejor y más equipada biblioteca. El estudiante tiene acceso, por ejemplo, a oportunidades para ir al extranjero. Excelente. Cosas tan básicas como, por ejemplo, tener carpetas nuevas, que hace años no se compraban en la universidad. Entonces, hoy por hoy, todos los años tratamos de financiar algunas universidades. O sea, cada vez tratamos de financiar más universidades. Cuando las universidades ya pasan a ser licenciadas, entonces ya tomamos a otras universidades. Pero estamos perfecto. En Puno, estamos en Madre de Dios. Es un ejemplo que a mí me gusta mucho citar porque es una universidad que estuvo alejada durante mucho tiempo y el año pasado le transferimos recursos para poder contratar docentes. Podría sonar poco, pero por ejemplo, 2.5 millones de soles para una universidad pública en una contratación de más de 100 docentes es una oportunidad grandiosa. 2.5 millones. Y este año, por ejemplo, está en un nuevo concurso. Entonces, darle a un docente, a una universidad entre 100 y 150 profesores en un solo año es bastante. Pero es un montón. Más de 10 profesores al mes, digamos, 150. Es casi toda una plana docente nueva. Es que necesitamos apoyar a la universidad pública en eso. Recursos humanos, recursos económicos, asistencia técnica, pero siempre pensando en que la universidad pueda otorgarle al estudiante lo mejor del país. Y vivimos apasionados con ese tema. Claro, porque me imagino que este es el camino justamente para que los estudiantes terminen la universidad con mayores conocimientos, teniendo los recursos disponibles, porque si no, pues es estudiar en una precariedad, ¿no? Absolutamente. Estamos plenamente conscientes de eso, por eso es que, aunque tenemos una cantidad de recursos, la gastamos con las universidades, pero los acompañamos en ese gasto, pero al mismo tiempo estamos asesorando permanentemente. O sea, la idea es que ellos prioricen, es decir, la universidad está aprendiendo a priorizar la ejecución de sus recursos. Pero me imagino que también una de las grandes dificultades con todo esto es que la gente esté enterada de esto. Eso es importante. No, porque claro, aquí en el programa, digamos, estamos hablando de esto, pero ¿tienen ustedes las ventanas o las puertas abiertas para hablar de esto? O a veces los estudiantes tampoco ni se enteran. O sea, ¿cómo son los canales de comunicación para decir, ok, estamos yendo lento, hay mucho por hacer, pero estamos yendo? Mira, tenemos dos portales. El primero, que es el más importante de todo, nosotros informamos todo lo que hacemos con las universidades del país, que es reformauniversitaria.p. Reformauniversitaria.p. En reformauniversitaria.p colocamos todas las acciones que estamos haciendo y además tenemos un correo electrónico que es reformauniversitaria@minedo.gov.p. Entonces, ese es nuestro mecanismo de comunicación con todos. Sin perjuicio de ello, nosotros estamos en el Ministerio de Educación, nuestra oficina está en el piso 10, recibimos docentes, estudiantes, autoridades, vamos a las actividades de los estudiantes, visitamos las universidades, regularmente escogemos 2 universidades al mes para hacer conversatorios sobre las actividades que estamos haciendo. Entonces, si alguna universidad a la que no hemos asistido está interesada en que vayamos como Ministerio de Educación a compartir un poco la experiencia que hacemos con los estudiantes, que hacemos con los docentes, que hacemos con la universidad en términos generales, nos pueden escribir a ese correo electrónico. De hecho, la última visita que tuvimos fue a la Universidad Nacional de Ica. Nos pusimos de acuerdo con el Centro de Estudiantes y hicimos un conversatorio para explicarles qué es la reforma universitaria, qué está haciendo el Ministerio de Educación, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, el CINEACE, que es el sistema de acreditación. Es decir, la idea es que todos ellos sepan. Excelente, pues justamente yo estaba pensando en eso, ¿no? O sea, ustedes están trabajando ahí con las universidades, con los docentes, con el director, digamos, con las autoridades, están dando un dinero, lo están acompañando a gastar. ¿Qué tanto los estudiantes de esa universidad se están enterando de ese proceso? Entonces tú me dices que organizan conversatorios para que los estudiantes sepan. Efectivamente. Y esa es, digamos, la principal vía de comunicación. Sí, de hecho, por ejemplo, todos los meses viajamos a una universidad. Así no organicemos un conversatorio, que siempre está programado 1 o 2 al mes, lo que hacemos es los profesionales que van a visitar a la universidad aprovechan a reunirse con los estudiantes, con el personal administrativo también, porque es importante. La universidad está hecha por 3 estamentos, los docentes, el personal administrativo y los estudiantes. Exacto. Y los 3 tienen que saber qué estamos haciendo para mejorar la universidad pública. Y cuéntame, ¿cómo han sido los efectos de estos conversatorios en los chicos? O sea, que de pronto se enteren, ¿no?, los recursos que se están dando, en qué se está decidiendo gastar, de qué se trata la reforma universitaria, para que estén involucrados. ¿Cuál ha sido tu feeling, tu sensación? Esa es una excelente pregunta, porque a veces cuando llegamos, todos dicen, oye, pero nosotros no sabíamos que ustedes estaban haciendo esto, y formalmente lo que hacen es presentar a la universidad, a sus autoridades, algunas solicitudes por cuestiones que ellos les gustaría tener. Por ejemplo, los temas de movilidad estudiantil o temas de becas de estudios,
o por ejemplo temas de acceso a laboratorios, o por ejemplo sugieren el tema de la adquisición de nuevos materiales para la biblioteca. Lo que hacemos es con estos conversatorios que no solamente se informan, sino también los hacemos parte activa del proceso del cambio. Ningún cambio en el país puede darse si es que nosotros mismos no cambiamos. Entonces consideramos que en la universidad pública, si el alumno tiene que tomar conciencia de la importancia de la reforma, y el estudiante nos ayuda también a supervisar y a fiscalizar el buen uso del recurso. Claro, y también a cuidar. Por supuesto. ¿No? Porque cuando tú dices, mira, hemos conseguido este dinero para comprar estas nuevas carpetas, tu vínculo con la carpeta va a ser diferente, porque estás viendo, pucha, ha sido todo un esfuerzo para darte una nueva carpeta, entonces la cuidas un poco más, ¿no? Sí, te voy a dar un par de ejemplos. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar la Universidad Nacional del Altiplano en Puno o la Universidad Nacional de Juliaca, tú vas a ver que efectivamente los recursos que se invierten, no solamente están bien invertidos, sino que los estudiantes cuidan sus universidades. Ay, qué hermoso. Y eso es un tema que a nosotros, la verdad que nos motiva cada vez más. Y cada vez que vamos le decimos, mira, esto es de ustedes, solo ustedes pueden cuidar. Excelente. Excelente. Así que así estamos. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro, por haber venido. Un placer. Ya el programa se nos ha ido, hemos hablado del medio ambiente, hemos hablado también de las universidades públicas y veo que en común estamos hablando del cuidado. Y creo que el cuidado es algo que tiene que despertarse de nosotros a partir de nuestra conciencia. Cuida lo que tienes, cuida la tierra y así las cosas van a durar muchísimo más y también vamos a terminar cuidándonos a nosotros mismos. Nos vemos el próximo sábado en La Buena Educación. Esto fue La Buena Educación.